el desarrollo y subdesarrollo. Un importante proceso de acumulación de capitales se estaba generando a partir del comercio colonial en ciertas partes de Europa. La actividad manufacturera se limitaba a la producción artesanal de textiles y el transporte se lo realizaba vía marítima y fluvial. Hacia 1850 la población mundial se había incrementado un 0.9% por el aumento del ritmo demográfico de los países europeos en pleno proceso de revolución industrial. La revolución industrial significó también una auténtica revolución social que se manifiesta en transformaciones profundas de la estructura institucional, cultural, política y social. En lo económico se configuró un sustancial aumento de la productividad, dando lugar a un proceso acelerado de acumulación, transformando radicalmente la estructura de los países, creando sistemas socioeconómicos capaces de generar y autosustentar un crecimiento dinámico. La expansión de la economía capitalista significa asociar a los países de la periferia al proceso de desarrollo y de industrialización. 2. La Revolución Industrial en marcha, 1750 a 1850. El enriquecimiento y fortalecimiento de los grandes comerciantes y empresas mercantiles significó la incorporación de importantes recursos de capital tanto en la actividad manufacturera como agropecuaria. Las máquinas empiezan a reemplazar la actividad humana, con los telares mecánicos y el desarrollo y perfeccionamiento de la máquina de vapor. Con esto se hace posible trasladar entre regiones distantes bienes de gran peso y volumen, como alimento y materias primas. Implicó también una transformación de la estructura de la sociedad, con la creación de condiciones institucionales y jurídicas necesarias para su continua expansión y fortalecimiento. Se podría decir que la revolución industrial comenzó una nueva era en la historia humana que se caracterizaba por una mayor capacidad para la acumulación. Las transformaciones de orden económico, político, social y cultural alcanzaban su culminación desde mediados del siglo XIX, principalmente en Inglaterra, pero también en Francia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica e incluso Estados Unidos. El crecimiento demográfico de los últimos siglos se debía apreciar en una perspectiva histórica, ya que a diferencia de otras épocas, la población mundial no sobrepasaba los 700 millones de personas. A partir de la revolución industrial, la población mundial comenzó a acelerar su crecimiento. El rápido incremento en la población de los países europeos estuvo acompañado por aumentos muy sustanciales en los niveles de vida de los habitantes. Por ejemplo, Francia, el ingreso real del hombre ocupó un 50% más entre 1850 y 1900. Al igual que el carbón, el acero fue una parte fundamental para la revolución industrial. Se podrá mencionar que de 1870 a 1950, el acero tuvo un apogeo en dos lugares determinados, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, al igual que el carbón. En 1910, Reino Unido explotó cerca de 6.5 millones de toneladas métricas de acero, y en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido explotó cerca de 13.4 millones de toneladas métricas de acero. Centro y periferia. En el periodo del auge del comercio internacional en plena revolución industrial, las exportaciones mundiales en el año 1820 se aproximaban a los 600 millones de dólares. En el año 1867 y 68, las exportaciones oscilaban en torno a los 5 millones de dólares. Sin embargo, en el año 1913 se acercaban a los 20.000 millones de dólares. El flujo de exportaciones eran de alimentos y materia prima hacia los países originarios de la revolución industrial. Las exportaciones de productos manufacturados, además que Europa incorporaba la economía internacional. Se produce que en los países céntricos en el panorama del comercio internacional y de las inversiones extranjeras, los manufactureros que se producen en los países céntricos en el transporte de bienes que ofrecían a larga distancia para el transporte de productos de carne, trigo y bananas. Las exportaciones de lana y grano se reflejaban más en los países de Argentina y Uruguay. En Europa, el aumento de los niveles del consumidor europeo se elevaron con productos tropicales como el cacao, azúcar y más adelante el banano. En 1913, en los países centrales quedaban afectados por la Primera Guerra Mundial.
un periodo muy especial en el que se desarrolla el capitalismo en los países industriales, con importantes efectos sobre el comercio internacional, sobre el mercado internacional. En los países periféricos, la penetración de la revolución industrial conforma un crecimiento de naturaleza diferente. Esto quiere decir que los niveles de economía, de organizaciones y productividad eran muy bajos. Transformaciones estructurales en la periferia. En este capítulo vamos a ver el desarrollo del sector exportador, en donde se puede evidenciar un avance importante en la infraestructura de la ruralidad o de los sectores agrícolas, orientado principalmente para la exportación de la materia prima. En ese sentido también podemos ver características de las transformaciones en la periferia. Una característica bien importante es que se da más de lo que se recibe, puesto que el agricultor aporta muchísimo hacia la exportación, pero recibe muy poco. Casi la mayoría de lo que recibimos se queda en las grandes ciudades, mientras que en la ruralidad no reciben tantos recursos. Otra característica importante es la migración y la inmigración que se da durante este proceso, ya que si bien es cierto, vienen personas de la ruralidad, también van personas de la urbe hacia la ruralidad, pero no en la misma cantidad y proporción. Y conforme avanza este proceso, vemos una creciente brecha y desigualdad entre empresario y obrero. Crisis en el centro, 1913-1950. El extraordinario periodo de auge y expansión de las economías centrales, a partir de 1850, quedaron interrumpidos por los fenómenos que comenzaron a manifestarse en la época de la Primera Guerra Mundial. A fines del siglo, las tasas de crecimiento industrial de Estados Unidos y de Alemania venían duplicando la de Inglaterra. La población de ambos países refleja la creciente importancia de la economía norteamericana. La declinación de la importancia de Gran Bretaña en el comercio internacional tuvo su origen en la diversificación del comercio de manufacturas, que derivó del surgimiento de nuevas actividades y productos industriales. El desplazamiento del centro de gravedad del sistema económico mundial desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos tuvo una enorme significación para explicar el funcionamiento de las economías periféricas durante las últimas décadas. El desarrollo de las economías industriales se concentró en forma creciente, y el carácter competitivo de la economía capitalista actual ha desplazado la competencia en función a los precios hacia la conquista del mercado por la innovación tecnológica. Como consecuencia de los fenómenos antes señalados, las exportaciones de las economías subdesarrolladas y la fuerte inestabilidad de su comercio exterior se refleja en el lento desarrollo de nuevos sectores productivos de exportación y en la escasa ampliación de los existentes. Transformaciones estructurales en la periferia. Durante los periodos de crisis, los sectores exportadores se contraen y generan desempleo. Esto afecta sensiblemente los niveles de ingreso en los diversos grupos sociales vinculados al sector exportador. Durante las situaciones bélicas, las importaciones quedan limitadas dado que la potencia concentra su industria en la producción bélica. Sin embargo, esto favorece a la industria nacional subdesarrollada y a las ciudades. La industrialización generará beneficios a la sociedad, pero influirá en el aumento del desempleo, además de que ésta generará acumulación de capital y traerá industrias extranjeras. Una contracción en esta generará problemas en el sector exportador. En lo político se generará transformaciones para ayudar al desarrollo de la industria. Esta se expresa fundamentalmente por una fuerte acción proteccionista a través de restricciones a las importaciones de manufacturas de consumo. La política económica también apunta hacia una redistribución del ingreso que realiza fundamentalmente a través de la política de salarios y de la política social. Sin embargo, tendrá complicaciones debido al aumento demográfico. Debido a varios factores, la alianza antes creada para el desarrollo industrial se derrumbó. En algunos casos, se ensayaron alianzas más tradicionales, alianzas de los empresarios manufactureros con los terratenientes exportadores tradicionales.